Jorge Lorenzo lo tiene claro, Marc Márquez tiene un 75% de posibilidades de ganar el Mundial. El mallorquín, que ahora forma parte del equipo de Maverick Viñales en KTM, explicó que el de Cervera es el claro favorito para revalidar el título de campeón de MotoGP pese a haber dejado de competir en MotoGP. El pentacampeón del mundo, Jorge Lorenzo, sigue muy ligado al Mundial. Antes de nada, si eres nuevo, suscríbete y dale al like para más vídeos. Empezamos. Con su nueva tarea como coach de Maverick Viñales, el mallorquín está muy presente en los medios y últimamente está dando mucho de qué hablar. En una entrevista en su podcast, Dura la Vita, habló nuevamente sobre el futuro del Mundial y sobre las opciones que tiene cada fábrica de llevarse el campeonato del mundo. Actualmente sois más de 98% los que no estáis suscritos y veis mis vídeos. Suscríbete para que YouTube te avise cuando suba uno nuevo y no perderte ningún vídeo. Lorenzo no dejó indiferente a nadie y fue muy sincero en cuanto a las posibilidades de cada uno. Pese a estar del lado de KTM con su nuevo pupilo, fue muy sincero al admitir que Marc Márquez lo tiene todo para revalidar el título. Ahora estoy en el lado de KTM. Desgraciadamente para nosotros Ducati ha dado un paso muy importante, lo que no pudo mejorar en 2025 lo ha hecho con creces en este 2026. El 3 veces campeón del mundo de MotoGP, que estuvo presente en los test de Sepang, analizó de cerca en qué se destacaban las motos de Borgo Panigale de las demás. Viendo las motos en pista, las Ducati tienen un sistema del bajador trasero muy bestia y las motos salen muy agachadas de atrás. La moto es muy fácil, no es nada nerviosa. Pero bueno, todas han trabajado y dado un paso hacia adelante, tal vez Honda la que más. Pero Ducati ya era la mejor moto y ahora han dado un paso muy grande hacia adelante. En el momento que fue preguntado por el favorito para la temporada 2026, el mallorquín, pese a pertenecer al lado de KTM, fue tajante y admitió que Marc lo tiene todo para llevárselo de nuevo. Marc Márquez tiene un 75% de posibilidades de ganar el Mundial. A la pregunta de si cree que Márquez sigue teniendo aquella mirada de caníbal que le caracterizaba, el mallorquín analizaba así en qué cree que ha cambiado. Lo que ha cambiado de Marc Márquez es que ya no es ese piloto súper agresivo que lo daba todo en cada curva y que parecía que se fuera a caer en cada curva, daba igual caerse y hacerse daño. Ahora es consciente de riesgos, se ha hecho mucho daño y sabe dónde está su límite. Ahora se queda al 99%, no va al 110% como antes y con eso le basta para ganarles a todos. Cambio de reglamento. Al ser preguntado por el cambio de reglamento del 27, Jorge prevé que el cambio será muy grande y que los pilotos que acierten con el constructor que dé con la tecla de la nueva normativa tendrán muchas opciones de pelear por cosas importantes. 2027 va a ser una temporada muy interesante y puede haber cambios de poder. El cambio va a ser drástico, por lo tanto, la suerte va a jugar un papel fundamental. Si aciertas con la fábrica que dé con la tecla del nuevo reglamento, tienes muchas opciones. Jorge Lorenzo explica la metamorfosis de Marc Márquez. Da miedo. El pentacampeón del mundo considera que el ilerdense ahora es preciso, nunca se equivoca, ha aprendido de todos y de todo. Tras los test de Sepang de hace 2 semanas, Jorge Lorenzo ha ofrecido su punto de vista sobre lo que espera que ocurra este 2026 en MotoGP en una entrevista en Mou Magazine. En primer lugar, el balear asume que hay una moto superior al resto. Para mí, Ducati sigue siendo la moto más completa. Y a diferencia del pasado, en el que tenía 4 o 5 puntos fuertes y otros en los que sufría mucho, han conseguido una moto sin puntos débiles. Pero va un poco mejor que las demás y es completa para todos los pilotos. Eso sí, el pentacampeón apunta que los rivales están cada vez más cerca. Por su parte, la Aprilia tiene un nivel muy similar, aunque la moto es diferente. La veo muy fuerte con Bezzecchi. Es la que se inclina más, toma las curvas muy rápido y tiene mucho recorrido. Luego, Honda ha dado un gran paso adelante, este año da miedo. Y nosotros, o mejor dicho, KTM, estamos cerca. Ya en el plano del mercado de fichajes, con Pecco Bagnaia como gran protagonista con el fichaje oficioso de Pedro Acosta por Ducati, Lorenzo ha tratado de ponerse en el lugar del italiano. Realmente no sé lo que está pasando, sé lo que estoy leyendo. ¿En su lugar? Haría lo mejor posible para mí. Si es seguro que Acosta se va a la roja, tendrá que buscar Yamaha, Aprilia, KTM, ha señalado. Por último, Jorge ha ensalzado a Marc. Da miedo, da miedo. Después de la lesión, en un circuito como Sepang, que no es uno de sus favoritos, el primer día terminó primero. Da miedo, pero también la Ducati,
Porque hemos visto que Di Giannantonio también va muy rápido, la combinación es increíble. Y es que ve un Márquez que ha sufrido una metamorfosis a raíz de su lesión en Jerez 2020, lo cierto es que, como dices, no es el Marc explosivo que se descolgaba, que parecía matarse por tomar una curva. Ahora es preciso, nunca se equivoca, ha aprendido de todos y de todo. Es un piloto muy completo. La visión de Jorge Lorenzo sobre el campeonato no solo se limita a señalar a Marc Márquez como el gran favorito, sino que también refleja el momento de transformación que vive MotoGP en una temporada que puede marcar un antes y un después en el equilibrio de fuerzas del campeonato. El mallorquín, que ha vivido desde dentro todas las eras recientes del Mundial, entiende perfectamente que el éxito no depende únicamente del talento del piloto, sino de la combinación entre piloto, moto, equipo y capacidad de adaptación a los cambios técnicos y estratégicos que cada temporada exige. En ese sentido, su análisis va mucho más allá de una simple predicción y se convierte en una radiografía del estado actual del paddock y de las tendencias que pueden definir el rumbo del campeonato 2026 según Lorenzo. El principal factor que coloca a Marc Márquez en una posición dominante es la estabilidad que ha encontrado tanto en su pilotaje como en su entorno después de años marcados por lesiones, cambios técnicos y procesos de adaptación. El piloto de Cervera ha alcanzado una madurez competitiva que le permite maximizar resultados sin necesidad de asumir riesgos extremos. Esta evolución, que el propio Lorenzo define como una transformación hacia un piloto más preciso y calculador, es especialmente peligrosa para sus rivales porque combina la velocidad natural de Márquez con una gestión inteligente de carrera y del campeonato. A diferencia de su versión más agresiva del pasado, ahora sabe cuándo atacar, cuándo conservar y cómo pensar en el largo plazo, algo fundamental en una temporada larga y exigente. Además, el contexto técnico juega claramente a su favor. Ducati no solo ha consolidado su ventaja respecto al resto de fabricantes, sino que ha conseguido lo que durante años parecía imposible, una moto rápida, equilibrada y accesible para distintos estilos de pilotaje. Esta versatilidad es una de las claves de su dominio porque permite a los pilotos centrarse en extraer rendimiento sin tener que luchar constantemente contra las limitaciones de la máquina. Para un piloto como Márquez, que históricamente ha sido capaz de adaptarse a motos difíciles, disponer ahora de un paquete tan competitivo supone un salto cualitativo enorme. Lorenzo lo resume de forma clara al señalar que la moto no tiene puntos débiles, y en un campeonato tan igualado como MotoGP, esa consistencia puede marcar la diferencia entre ganar carreras de forma puntual o luchar por el título de manera sólida. Pero el análisis del mallorquín también apunta a un factor psicológico que puede resultar determinante. Marc Márquez ha recuperado la confianza total en su físico y en su capacidad para competir al máximo nivel. Tras años de dudas y procesos de recuperación, el piloto ha vuelto a sentirse fuerte y competitivo, y eso se ha reflejado en los test y en sus primeras actuaciones. Esta confianza no solo mejora su rendimiento en pista, sino que también ejerce presión sobre sus rivales, que saben que cuando Márquez se encuentra cómodo y con una moto competitiva es extremadamente difícil de batir. La combinación de confianza, experiencia y velocidad crea un escenario en el que cada fin de semana parte como uno de los principales candidatos a la victoria. A pesar del dominio aparente de Ducati, Lorenzo también destaca el progreso de otras fábricas, lo que añade un elemento de incertidumbre al campeonato. Aprilia, por ejemplo, ha mostrado una evolución constante en los últimos años y se presenta como el rival más cercano en términos de rendimiento global. Su moto destaca por su capacidad de paso por curva y por su estabilidad en diferentes condiciones, lo que la convierte en una opción muy competitiva en circuitos técnicos. Si sus pilotos logran mantener regularidad, podrían convertirse en una amenaza real para el dominio de Ducati a lo largo de la temporada. Honda, por su parte, representa una de las grandes incógnitas. El fabricante japonés ha trabajado intensamente para recuperar el terreno perdido. Según Lorenzo, el salto que han dado es significativo, aunque todavía deben demostrar su consistencia en condiciones de carrera. El simple hecho de volver a estar cerca del grupo delantero ya supone una señal positiva para el campeonato. Si Honda consigue consolidar su progreso, el número de candidatos a la victoria podría aumentar y el campeonato ganar en imprevisibilidad. En el caso de KTM, la marca en la que Lorenzo está implicado como coach, el objetivo es claro: reducir la distancia con Ducati y aprovechar cualquier oportunidad que se presente. La estructura austríaca ha demostrado en los últimos años su capacidad de crecimiento y su ambición por luchar por el título. Sin embargo, el propio Lorenzo reconoce que todavía falta ese último paso para situarse al nivel de la referencia del campeonato. Aún así, confía en el talento de pilotos como Maverick Viñales y en el trabajo del equipo para cerrar la brecha a lo largo del año. Otro aspecto que Lorenzo considera clave para el desarrollo del campeonato es la gestión de la presión en un entorno tan competitivo. La capacidad de mantener la calma y rendir al máximo en momentos críticos puede marcar la diferencia entre ganar o perder el título. En este sentido,
Marc Márquez cuenta con una ventaja clara gracias a su experiencia en la lucha por campeonatos y a su capacidad para rendir en situaciones límite a lo largo de su carrera. Ha demostrado una fortaleza mental extraordinaria, y ahora, con un enfoque más equilibrado y menos impulsivo, esa fortaleza puede convertirse en un arma aún más poderosa. El calendario también jugará un papel importante en el desarrollo de la temporada con circuitos de características muy diferentes. La clave será la capacidad de adaptación de cada equipo y de cada piloto. Aquellos que logren mantener un nivel alto en todo tipo de trazados tendrán más opciones de luchar por el título, mientras que las irregularidades pueden resultar decisivas en la clasificación general. En este sentido, la consistencia vuelve a aparecer como uno de los factores más importantes, y es precisamente ahí donde la combinación Márquez-Ducati parece partir con ventaja. Además del aspecto puramente deportivo, el campeonato 2026 también está marcado por los movimientos estratégicos de cara al cambio de reglamento de 2027. Muchos equipos ya están trabajando en el desarrollo de sus futuros proyectos, lo que puede influir en la distribución de recursos y en la evolución de las motos a lo largo del año. Algunas fábricas podrían priorizar el desarrollo a largo plazo, mientras que otras apostarán por maximizar el rendimiento inmediato para luchar por el título. Esta dualidad estratégica añade una capa adicional de complejidad al campeonato y puede generar sorpresas en el rendimiento de los equipos. En el plano individual, el rendimiento de los principales rivales de Márquez será determinante. Pilotos como Pecco Bagnaia, Jorge Martín o Marco Bezzecchi tienen el talento y la velocidad necesarios para pelear por el campeonato, pero necesitarán encontrar la regularidad que exige una lucha por el título, evitar errores, gestionar bien las carreras largas y maximizar los resultados en fines de semana complicados será fundamental si quieren plantar cara al piloto de Cervera. También será interesante observar el papel de las jóvenes promesas que buscan consolidarse en la categoría MotoGP. Vive una transición generacional en la que nuevos talentos intentan abrirse camino frente a pilotos más experimentados. Esta mezcla de juventud y experiencia puede generar carreras más abiertas y espectaculares. Aunque en la lucha por el campeonato la experiencia suele marcar la diferencia, especialmente en momentos de máxima presión. Desde el punto de vista técnico, la evolución aerodinámica, la gestión de los dispositivos de altura y el trabajo en la electrónica seguirán siendo elementos clave en la lucha por el rendimiento. Las diferencias entre fabricantes son cada vez más pequeñas, por lo que cualquier mejora marginal puede traducirse en una ventaja importante en pista. En este contexto, la capacidad de desarrollo de Ducati vuelve a aparecer como uno de los factores que explican su posición dominante en el campeonato. Lorenzo también hace hincapié en la importancia del trabajo en equipo detrás de cada piloto. Ingenieros, técnicos y estrategas desempeñan un papel fundamental en la preparación de cada carrera y en la toma de decisiones durante el fin de semana. La comunicación entre piloto y equipo, la capacidad de reacción ante cambios de condiciones y la gestión de los neumáticos son aspectos que pueden decidir el resultado de una carrera, y en consecuencia, del campeonato a medida que avance la temporada. El desgaste físico y mental también será un factor a tener en cuenta. El calendario de MotoGP es cada vez más exigente, con viajes constantes y fines de semana muy intensos. Mantener un nivel alto de concentración y evitar lesiones será clave para aspirar al título. En este sentido, la experiencia de Márquez en la gestión de temporadas largas puede jugar nuevamente a su favor. En definitiva, el análisis de Jorge Lorenzo dibuja un escenario en el que Marc Márquez parte como el gran favorito, pero en el que la competencia será intensa y las diferencias podrían ser más ajustadas de lo que indican las primeras impresiones. El dominio de Ducati, la evolución de sus rivales, el progreso de las jóvenes promesas y la incertidumbre generada por el próximo cambio de reglamento configuran un campeonato lleno de variables y con potencial para ofrecer grandes momentos a lo largo del año. Sin embargo, si la combinación entre piloto y moto mantiene el nivel mostrado en los test y en las primeras carreras, el pronóstico del mallorquín podría cumplirse y el piloto de Cervera tendría muchas opciones de volver a lo más alto del motociclismo mundial, consolidando una vez más su legado como uno de los grandes dominadores de la historia de MotoGP y demostrando que su evolución como piloto no solo le ha permitido superar las dificultades del pasado, sino también reinventarse para seguir siendo la referencia en una categoría que no deja de evolucionar y en la que solo los mejores son capaces de mantenerse en la cima temporada tras temporada, consolidando una hegemonía basada no solo en la velocidad sino en la inteligencia, la experiencia, la gestión del riesgo y la capacidad de adaptación a un entorno cada vez más competitivo y exigente, donde cada detalle cuenta y donde la diferencia entre la victoria y la derrota puede depender de una decisión, de una décima o de la capacidad de mantenerse al límite sin cruzar la línea del error, algo que, según Jorge Lorenzo, Marc Márquez ha aprendido a la perfección y que puede convertirle nuevamente en el gran protagonista del campeonato 2026, consolidando una nueva etapa en su carrera marcada por la madurez,
el control y la eficacia absoluta en cada salida a pista donde ya no necesita demostrar nada a nadie pero sigue teniendo el hambre y la determinación de un campeón que no se conforma y que quiere seguir ampliando su leyenda dentro del motociclismo mundial mientras el resto de la parrilla intenta encontrar la manera de frenar a un piloto que, con una moto competitiva y en plenitud de confianza, vuelve a ser la referencia que todos miran y el rival que todos temen en la lucha por el título.